Y estamos de vuelta en las noticias, seguimos hablando de política. Está ya con nosotros aquí en el estudio el candidato concejal del Partido Socialista por San Antonio, Leonel Pinela. Leonel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por recibirme nuevamente aquí. Parto con la pregunta del millón, ¿va a firmar mañana el documento de la Asamblea Ciudadana? Sí, por supuesto que sí, estoy comprometido con esa causa, es la causa mía también, así que no tengo ningún inconveniente en no firmarla, así que ahí vamos a estar. Leonel, ¿qué opinas tú del tema del decreto 130, la playa Yoyo, todo esto que se ha venido discutiendo? Porque te va a tocar en algún momento, si eres electo concejal, tomar decisiones referentes a esto. Viene el tema, por ejemplo, el debate de los estanques del ácido sulfúrico. Bueno, el decreto 130 es un tema que nace a través del gobierno que privatiza finalmente, ¿cierto?, el puerto. En ese sentido creo que ya a mi juicio hay pocas cosas por hacer. Siento que nosotros debiéramos habernos organizado mucho antes de que esto pasara. Nosotros sabíamos que venían este tipo de cosas y nos fuimos capaces de organizarnos, de unirnos. Y yo en reiteradas ocasiones le llamé a la unidad entre las organizaciones para poder, ¿cierto?, oponernos definitivamente a este tema. Y no se hizo. Lamentablemente hoy día tenemos que ver esto como lo que está pasando, ¿cierto?, con la playa, la cual yo creo que, como dije al principio, hay un pequeño porcentaje, pero que lo podemos trabajar, pero eso no lo va a hacer solamente una organización o una comunidad. Yo creo que tenemos que hacerlo entre todas, hacer toda fuerza para que eso se pueda revertir. Quiero llevarte al tema de la salud, que tú has estado, entiendo, trabajando desde cerca. Bueno, San Antonio tiene un caso bien particular, ha logrado incorporar a su sistema de salud dos nuevos consultorios que hasta hace un año por lo menos eran manejados por el Estado, hoy día son manejados por el municipio, son varios los consultorios, hay un proyecto de crecimiento incluso del Néstor Fernández Tomás a un centro de salud familiar. ¿Cómo has visto tú esta situación puntualmente y el cuestionamiento permanente de la gente respecto también de la atención primaria de salud en San Antonio? Hoy día nos hemos encontrado con una mala noticia, y que yo lo he venido diciendo hace rato que va a pasar. Hoy día hemos visto que se van a invertir 18.000 millones de pesos en el hospital Gustavo Frique. Y dentro de los gastos que se vienen, ¿cierto?, en temas de salud, déjeme decirle que hasta el momento no hay nada para el hospital de San Antonio. Por más que nos intenten vender la pomada, no hay absolutamente nada para San Antonio. Por lo tanto, lo que nosotros veníamos diciendo hace rato, ¿cierto?, es una realidad. Hoy día este gobierno es incapaz de ofrecerle salud a nuestra comunidad de San Antonio. Por lo tanto, nosotros debemos, desde el Consejo Municipal, fortalecer los consultorios, ¿cierto?, que tenemos al cargo, ¿cierto?, del municipio. Hay que fortalecer, ¿cierto?, las horas médicas, hay que entregar más horas médicas, hay que tratar de intentar, ¿cierto?, inyectar más recursos en salud para que podamos tener más especialistas, ¿cierto? Hoy día necesitamos una serie de especialistas que no están, ¿cierto? Pero ¿cómo se consigue esto? Porque no es atractivo hoy día el mundo público, Leonel, y ese es un tema. Hoy día tú ofreces cargo y muchas veces no hay quien postule precisamente porque los sueldos además son bajos. La verdad que el sistema privado está ofreciendo una cantidad de recursos importantes para los médicos, ¿cierto?, para los especialistas, pero yo creo que ahí hay que buscar una política que vaya, ¿cierto?, de la mano con la subvención que normalmente, ¿cierto?, los créditos que piden los médicos, los muchachos que se están preparando para ser médicos, y ahí, ¿cierto?, buscar soluciones. Ustedes hoy día, ¿cierto?, todos reclamamos y estamos por la salud, por la educación gratuita, de calidad para todos, y creo que ahí hay una fórmula, ¿cierto?, que se puede dar, que es, ¿cierto?, darle gratuidad al médico, ¿cierto?, que son lo que más necesitamos hoy día, y no solamente en San Antonio, sino a nivel país, y comprometerlo por una cantidad de años para que él devuelva, ¿cierto?, a través de horas médicas que se entregan a la comunidad para poder, ¿cierto?, resolver los temas de salud que tenemos hoy día en nuestra comuna, que son bastantes. Déjeme decirle que nosotros, desde que hemos iniciado el trabajo al interior del hospital, ¿cierto?, de los consultorios, donde nos hemos organizado con muchos dirigentes para defender la salud de San Antonio, nos hemos encontrado con un frontón en este gobierno, ¿cierto?, que nos ha dicho a todos no. Y cuando nosotros hemos logrado algunas cosas, muy poco se nos ha reconocido a los dirigentes sociales. ¿Pero hay algo más que esté en manos de la municipalidad que se puede hacer? Es inyectarle más recursos, es buscar más recursos para, ¿cierto?, para generar, ¿cierto?, contratar médicos y que se les pague lo que está pagando el mercado. Si no queda otra solución, aquí hay que inyectarle más recursos, ¿cierto?, desde el municipio para poder, ¿cierto?, tener médicos especialistas y tener médicos constantemente ahí y que estén comprometidos ahí con la salud
municipal, porque si nosotros no somos capaces de pagar ciertos sueldos que vayan de acuerdo a lo que está ofreciendo el sector privado, déjeme decirle que va a ser un constante ir y venir de médico. Por eso que nosotros hemos reclamado una serie de oportunidades, que los médicos, ¿cierto?, se están yendo todo al sector privado. ¿Cuánto duran en los consultorios? ¿Cuánto duran en las postas rurales? No duran nada. Y yo lo he dicho incansablemente a este tema, y creo que ahí es un compromiso que debemos tener la gente que va a estar en el Consejo Municipal, de lograr conseguir recursos, inyectarle una buena cantidad de recursos al tema de salud, que es prioritario en San Antonio. Tenemos muchos, ¿cierto?, adultos mayores, tenemos muchos niños que necesitan especialistas y que no somos capaces, ¿cierto?, de entregarle solución. Por eso que hoy día se tiene que trasladar todo el mundo a Santiago, a Valparaíso. ¿Por qué no podemos, cierto, siendo una comuna tan importante y teniendo un tremendo puerto, el primer puerto de Chile, no poder, cierto, buscar solucionarle los problemas a nuestra comunidad? Creo que ahí nosotros tenemos un compromiso y tenemos una deuda pendiente con la comunidad de San Antonio. Y hay una deuda pendiente también con el tema de salud a nivel rural de San Antonio. Exactamente, es lo que yo estoy diciendo. En el sector rural es más complicado todavía. Porque déjeme decirle que si hay algún problema de salud en Cuncumén, de urgencia, un fin de semana. Un fin de semana, imagínese un fin de semana largo, o en la madrugada, dígame, ¿cómo sacamos a la gente del sector rural para traerla a un hospital o para traerla a un consultorio donde le ofrezcan por lo menos una atención más digna, más de calidad, ¿cierto?, con un especialista? Es muy difícil, no existe, esa es la verdad, no existe, porque los médicos tienen un horario y cumpliendo ese horario se van. Por lo tanto, queda la gente rural en desventaja, ¿cierto?, con lo que son la gente del sector urbano. ¿Sigue siendo la inyección de recursos la solución a este problema, entonces? Exactamente. Sí, yo creo que está todo en recursos. Si este país hoy día se es manejado económicamente, así nos tienen acostumbrados y es lo que tenemos que hacer, no nos queda otra solución, porque no va a venir nadie con una varita mágica a decir aquí están los medios, no. Eso se compra, ¿cierto?, como se compra atención en el sector privado, en las clínicas, se tiene que comprar también en el sector público donde nosotros pertenecemos. Estamos a poquito más de 13, 14 días de las elecciones, Leonel. ¿Cómo se palpa hoy día el ambiente para cerrar ya esta entrevista? ¿Qué espera usted del próximo 28 de octubre? Yo creo que los trabajadores merecen tener un candidato que los represente fielmente a ellos. Hoy día el Consejo Municipal no está representado por los trabajadores, está representado, ¿cierto?, por los empresarios y por la Cámara de Comercio, ¿cierto?, pero no está por los trabajadores. Y por eso que yo le invito a los trabajadores de las diferentes empresas, de los diferentes sindicatos, a hacer un esfuerzo y a lograr, ¿cierto?, tener un concejal de los trabajadores, un concejal de la gente, del pueblo, que de verdad se la juegue por la gente más sencilla, que por la gente más humilde, por los trabajadores y por las trabajadoras que son vulnerados en sus derechos a diario. Y creo que ese es el desafío que nosotros tenemos que tener. Yo quiero hoy día mandar un cordial y un afectuoso saludo a todos los trabajadores de la agencia de aduana, al sindicato de Interempresa que encabeza el señor Yáñez, ¿cierto?, el compañero trabajador, y decirle que tenemos que sumarnos, que tenemos que trabajar para que lograr, ¿cierto?, que en el puerto de San Antonio seamos todos iguales. No tenemos por qué, ¿cierto?, hacer clases adentro del puerto. Hay trabajadores de primera y segunda. No, eso no, creo que no es lo justo y no es lo que debe darse. Yo creo que debe haber un solo trabajador y que ese trabajador reciba los beneficios que reciben todos. No tenemos por qué, ¿cierto?, hacer diferencias porque este es de agencia de aduana o porque este es portuario. No, somos toda una clase trabajadora y a eso tenemos que apuntar, a solucionarle los problemas, ¿cierto?, a los trabajadores. Y hoy día los trabajadores de agencia de aduana han pasado un tema, ¿cierto?, complicado para ellos, que quedaron fuera de la mitigación, ¿cierto?, que el gobierno entregó a los demás trabajadores, que bien merecida también se la tienen. Pero falta el segundo paso, que son los trabajadores de agencia de aduana. Ellos también reclaman, ellos también son parte de la cadena importante, ¿cierto?, productiva que da el puerto. ¿Por qué los dejaron afuera? ¿Por qué el gobierno tiene que esperar, ¿cierto?, una demanda para entregarle lo que por justicia le corresponde a los trabajadores de agencia de aduana? Así que un abrazo afectuoso para todos ellos y esperamos, ¿cierto?, que sumemos todos los trabajadores y logremos finalmente tener un trabajador, un dirigente sindical, un dirigente de los trabajadores en el Consejo Municipal. Leonel, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Leonel Pinela, candidato a concejal del Partido Socialista en San Antonio, aquí en el estudio de las noticias. Pausa, ya volvemos.